actual. Hoy un placer me acompaña Diego Martínez Brusaco, usted lo conoce muy bien, él es economista, especialista en inversiones. A ver, echar un poco de claridad en todo esto, Diego, como siempre, primero, un placer verte, hacía rato que no te veía, pandemia de por medio. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y sí, hace mucho que no nos veíamos. Bueno, a ver, viene un plato volador eh, ahora que está de moda, ¿viste? Tenemos países, planetas que están empezando a ser ya conquistados, de hecho, prácticamente. Viene un plato volador y la gente del plato volador te dice, se conecta con vos y te dice, Diego, en Sudamérica queremos poner plata, de, plata terrestre. Queremos poner dólares, porque sabemos que la moneda más fuerte del mundo es el dólar en el planeta Tierra hoy por hoy. ¿En qué lugar de Sudamérica me dirías vos, Diego, te dicen los extraterrestres, que sería bueno poner esta plata? Bueno, a ver, la primera reflexión lo que puedo decir es que al menos piénselo dos veces, digamos, ¿no? Básicamente no porque uno sea anti-latinoamericano ni mucho menos, sino porque la historia de Latinoamérica a nivel general condena mucho lo que es el tema de la inversión, digamos, en la economía real, digamos, ¿no? Una inversión pensada en el largo plazo. Obviamente que acá tenemos un escenario muy difuso y bastante incierto con el tema pandemia. Claramente, cuando vemos que en Estados Unidos y algunos otros países del mundo, pero no muchos, pero sí claramente Estados Unidos se va generando un poquito más de luz al final del túnel con todo lo que es la vacunación. Acá nos cuesta, en la región, digo, conseguir mucho las vacunas. Y una vez que nos cuesta conseguir la vacuna, también nos cuesta vacunar, digamos, ¿no? Y eso, que quizás debería haber estado un poco más resuelto y aceitado o un poco más pensado en los meses posteriores, hace que la situación en Latinoamérica sea cada vez más incierta. Si yo agarrara la situación de Latinoamérica y diría previamente a la pandemia, ¿dónde usted quiere invertir en la región? Contestando a la pregunta que me Sí. hace la gente que viene de otros planetas, bueno, evidentemente le diría, mire, hay dos grupos de países en Latinoamérica, hay dos grupos de países. Por un lado tenemos aquellos donde su macroeconomía está muchísimo más ordenada, donde han entendido la restricción presupuestaria del Estado, es decir, que el Estado no gasta mucho más allá de la cuenta, sino, bueno, un poquito más y lo que, digamos, le falta de recursos lo puede conseguir para, de alguna manera, financiarse en los mercados internacionales y gracias a esto, gracias a las reglas claras, gracias a la inversión y a la competencia, tienen una inflación baja, una inflación muy parecida a la de el resto del mundo desarrollado. Y ahí hubiera entrado, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, hasta Uruguay mismo, digamos, ¿no? Incluso hasta Brasil, ¿por qué no? Brasil incluso, sí, sí. Del otro lado tenemos el otro grupo de países, digamos, ¿no? Aquellos que, bueno, les está costando un poco más hacer sus deberes, con muchos desequilibrios macroeconómicos, donde el Estado es aquel generador de empleo de baja calidad, donde la presión impositiva es muy alta y donde aún así, con presión impositiva alta, no le alcanzan los recursos, digamos, ¿no? Y por lo Sí. tanto viven Ujú. un desequilibrio permanente y eso genera dos caminos, ¿no? El camino del endeudamiento por un lado o el camino de la emisión monetaria por el otro. Y bueno, y no es casualidad que esos países, entre los cuales está Argentina, lógicamente, bueno, sufran todavía el flagelo de la inflación. Entonces, hacer negocios en países con alta inflación es muchísimo más impredecible que aquellos que tienen una economía más ordenada. De ahí en tanto yo le diría a quien quiere poner dinero, bueno, ¿cuánto está dispuesto a correr de riesgo? ¿Cuál es el retorno que pide para esa inversión? Y aún así piénselo dos veces antes de poner el capital. Es duro, Diego. Mirá que en realidad es duro y realista, ¿no? Hace muchos años que te vengo haciendo entrevistas y lo que la verdad es increíble que siempre ocurra lo mismo, porque más allá incluso del gobierno que esté, ¿no? O sea, estamos arrastrando desequilibrios complejos, macroeconómicos ya históricos. Evidentemente, en los últimos tiempos esto pareciera
acentuarse. Ahora volviendo, saliendo de los platos voladores, ¿no? El empresario argentino que quiere invertir, mismo el ahorrista, el que tiene capacidad de ahorro, el que puede tener algún ahorro y dice, bueno, a ver, ¿en dónde lo pongo? Compro instrumentos financieros, se me ocurren varias cosas, digo, a ver, instrumentos financieros, compro bonos argentinos, no, me van a, no voy a decir la palabra que estoy pensando, pero parece que, viste, comprar bonos argentinos y más tarde o más temprano salir perdiendo. No debería ser así, pero resulta. Digo, y vos hablás de un tema fundamental, que es la presión tributaria cada vez más fuerte. Te agrego la inestabilidad de las reglas, que tiene que ver también con la presión tributaria y con los cambios permanentes que hay con respecto a esto. Viniendo al argentino, ¿cuál es el panorama que tiene hoy por hoy? Y ahora sí, metámonos también, obviamente, en un contexto pandémico que además está obvio, afectando a todo el planeta, ¿no? Bueno, lo anterior que contamos justamente viene agravándose por el tema de la pandemia, ¿no? Pandemia mediante, lo que podemos decir es que vos comentaste, por un lado, el empresario que quiere por ahí enterrar capital en la Argentina o el ahorrista que le sobra dinero y quiere hacer una inversión financiera. Y ahí tenemos puntos de contacto muy parecidos entre ambos al momento de tomar decisiones, digamos, ¿no? Vos fijate que ahora lo que estamos viendo es que la inversión en capital que se hace en la Argentina ni siquiera está alcanzando para recomponer lo que se fue depreciando. Esto quiere decir que cada vez tenemos menos stock de capital, lo que limita el crecimiento potencial futuro de la Argentina. Eso por un lado. Por el otro lado, fíjate el ahorrista, digamos, ¿no? Lo que ha pasado durante el año 2020. Producto de estos desequilibrios, ¿qué hizo el ahorrista? El ahorrista principalmente buscó dolarizarse, ¿sí? Como los caminos por el mercado oficial estaban cerrados, fue al dólar libre en la bolsa y buscó dolarizarse. Ahora, después, el paso siguiente del ahorrista que se quiere transformar en inversor, busca oportunidades de inversión ahora por fuera de la Argentina. Porque vos ves lo que valen los precios de los activos financieros argentinos, tanto acciones como bonos, y están en términos históricos muy, muy bajos. Pero aún así no Sí, sí. aparece, digamos, ese ahorro que vos digas, bueno, fluye hacia el capital financiero, digamos, y de alguna manera arriesga para invertir en la Argentina. Y eso es un poco la falta de expectativa que hay en el país, tanto de quien hunde capital para la economía real o a través del mercado financiero. Y acá también hay un prejuicio muy grande y hay una estigmatización que siempre te la comento, Karina, cuando vos me entrevistas, que es que nosotros en la Argentina, y ahora se lo bajó mucho a la sociedad también, digamos, ¿no? Bien lo dijiste vos, no importa quién gobierne, acá hay una estigmatización muy grande con el mercado de capitales y con el que ahorra, digamos, ¿no? Exacto. Rápidamente asociamos mercado de capitales, ahorro, timba, ¿sí? Timba. Y yo le quiero decir que la historia económica muestra bien claro que aquel país que era emergente o subdesarrollado y atravesó una fase de crecimiento, de generación de riqueza, y hoy es algún país como Corea del Sur, como Singapur, donde el PBI per cápita es muy, muy grande, no lo ha podido hacer sin el mercado de capitales siendo una institución fuerte y que canalice el Total. ahorro a proyectos de economía real, digamos, ¿no? Exacto. Y eso es lo que genera el incentivo. Fíjate vos, si hay alguien que quiere ahorrar en pesos, el plazo fijo está debajo de la inflación, los bonos están, digamos, por el piso, las acciones son el reflejo de las empresas que les cuesta mucho producir en la Argentina y ganar dinero y por lo tanto no pueden generar valor a los accionistas. Por lo tanto, ¿qué hace el ahorrista? Y bueno, va al dólar y después busca inversiones afuera, digamos, ¿no? Y así es como la Argentina hace su propia historia, lamentablemente. Ahora, Diego, vos sabés, obviamente, estamos siempre de acuerdo en eso y siempre vos repetís, reiterás esto como una suerte, diría yo, hasta de docencia, porque es muy importante, este es un tema fundamental al mercado de capitales, como vos señalás. Pero, a ver, ¿por qué es tan difícil el desarrollo de mercados de capitales en la Argentina? Porque por un lado tenés los preconceptos o prejuicios ideológicos, como vos bien lo estás comentando, y por el otro lado, después tenés por ahí algún gobierno que, hablemos del gobierno anterior, que se suponía no tenía este tipo de prejuicios ideológicos y tampoco se abocó a desarrollar un mercado de capitales. Bueno, fíjate que ahí tiene que ver mucho la inestabilidad política de largo plazo.
vos hablabas del gobierno anterior, digamos, ¿no? El gobierno anterior hizo una exteriorización de capitales, un blanqueo de capitales, donde confiaron más de 100 mil millones de dólares argentinos, vinieron al país prometiéndole que esta vez iba a ser distinto, y al año siguiente pusieron el impuesto a la renta financiera, digamos, ¿no? Ya, Entonces, fíjate qué contradicción, digamos, ¿no? Entonces, exacto. el inversor que ahorró y que confió, digamos, en la administración anterior, se vio defraudado nuevamente. Ahora, también, digamos, el no desarrollo del mercado de capitales es consecuencia de la inestabilidad del país. Como recién hablábamos, Argentina es un lugar donde la presión financiera es muy, muy alta, y muchos negocios, ya no por una cuestión de eludir el fisco, sino por una cuestión de supervivencia, digamos, tienen que desarrollar parte de su negocio fuera de la formalidad. Entonces, para acercar a muchas empresas al mercado de capitales, tiene que estar 100% formalizado su negocio, Formal. ¿no? Exacto, Entonces, es exacto. imposible. Entonces, se dirime entre la supervivencia y entre aprovechar la bondad del mercado de capitales, porque el mercado de capitales permite descontar cheques a tasas bajísimas, colocar deuda a tasas muy, muy convenientes respecto a lo que es el canal bancario, abrir el capital a nuevos accionistas, pero para que tenga todas esas condiciones, digamos, tiene que resolverse al menos o haber un atisbo de solución de lo anterior, el paso previo. Y el paso previo es la cohesión de la dirigencia política, pero también, digamos, en algún momento tenemos que hacernos responsables nosotros como sociedad, digamos, ¿no? Porque los dirigentes políticos no surgen digamos, de la nada, surgen del voto popular. Entonces, creo yo que si no hay educación, que está el pilar central, digamos, de un cambio de paradigma en la Argentina, la educación básica en primer lugar, porque la educación básica es la que permite igualdad de oportunidades en serio, digamos, ¿no? Recién hace unos días salieron unas estadísticas muy alarmantes en términos de pobreza, de educación, de la falta de igualdad, Sí, sí. y eso condena mucho el futuro de la Argentina hacia adelante. Y después dentro de la educación financiera. Aquel que ahorra y que pone el ahorro a disposición de empresas para que inviertan, bueno, la verdad es que es, dentro de esta coyuntura, yo diría es un patriota, digamos, ¿sí? No hay que Sí, estigmatizarlo, sí. hay que tratar de incentivarlo, digamos, ¿no? Entonces creo que, bueno, Bueno, pero es lo que pasa a la Argentina. Bueno, pero es un poco lo que incluso antes, yo, para poner el ejemplo de los bonos, que vos decías, fíjate, hoy están por el suelo y sin embargo nadie los quiere comprar, y el argentino que en su momento compró bonos, que como vos decís, es apostar a tu propio país, fue castigado. O sea, pero más es el perro que se come la cola, porque todo esto redunda en lo que vos bien señalás didácticamente, que tenés cada vez mayor presión impositiva sobre el sector formal y mayor gente y empresas que obviamente quiebran y que tienen que ir a la informalidad, pero por ahí no porque quieran hacerlo, nadie quiere estar fuera del mundo hoy en el siglo XXI. En general, digo, no es doloso, a muchos no les queda otra, Sin realmente, duda. Diego. Y fíjate lo que es cuán perjudicial es también para el Estado y las cuentas públicas, porque empresas que parte Claro, de su actividad es informal es trabajadores que no aportan al sistema previsional, por ejemplo, y es exacto. recaudación que deja percibir el fisco. Entonces es, como bien decís, el perro que se muerde la cola y el déjà vu permanente en la Argentina. Porque vayámonos 20 años atrás, mega Claro. default en 2001, donde muchos bonos o muchos bonistas eran jubilados, 2008 estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones privados, bueno, 2015 o 2014 también no acatamos el fallo de Griesa, ¿sí? Para con los holdouts. Argentina, bueno, es una disputa permanente, digamos, ¿no? Es como que cuesta todo demasiado y no hay fluidez, no hay aceitamiento. Y de vuelta, hay falta de consensos pero básicos, básicos, digamos, ¿no? Entonces, claramente, digamos, las consecuencias de todo esto es, bueno, obviamente inflación, pobreza, más allá de la pandemia. Porque cuando pase la pandemia, si Dios quiere y todos tengamos disponibilidad de vacunas y esto pase, digamos, ahí van a volver a verse todas las diferencias macroeconómicas que hablamos previamente, aquellos marcianos que venían de otro planeta a hundir su capital, digamos, ¿no? Entonces Argentina, digamos, en algún momento debería reflexionar qué tipo de país quiere, digamos, ¿no? Sinceramente,
y comenzar cuanto antes, porque cuanto más se dilata el cambio, cada vez es más difícil arrancar, sin duda. Ahora bien, dos cosas más quería fundamentalmente preguntarte y hablar contigo. A ver, porque un poco vos hablás de, claro, ¿qué va a pasar cuando la pandemia cese o se termine o, digamos, afloje un poco? O sea, acá vos vas a ver cuáles son los países que, entre comillas, terminan con tierra arrasada y cuáles son los países, nadie va a salir indemne, nadie, ni siquiera Estados Unidos, pero cuáles son los países con estructuras más fuertes, productivas, institucionales, tributarias, que pueden hacer frente a este caos global. Pero ahí nosotros lamentablemente, y ya lo estamos viendo, Diego, el año pasado se han destruido solamente en el sector, por ejemplo, gastronómico y todo, 100.000 puestos de trabajo, digamos. O sea, lo estamos viendo. Ahora, lo que te quiero preguntar, eh, ¿cómo se entiende que en este contexto de pandemia se sigan aumentando impuestos y creando nuevos impuestos? Se crearon creo que 16 impuestos desde ahora sí, con este nuevo gobierno, pues nuevo, a ver, está bien, hace un año ya y pico, pero 16 impuestos nuevos en plena pandemia. Pregunto, ¿eso es lógico? Digo, tenés que activar, reactivar todo lo que puedas, activar lo que puedas, y vos seguís aumentando impuestos y creando nuevos impuestos. Es que la coyuntura en la Argentina te mata, digamos, ¿no? Y es el camino más rápido que tienen al alcance de la mano para tratar de, bueno, ir equilibrando esos agujeros y desequilibrios que te dije anteriormente, Karina. Pero la vaca a Fíjate, veces no tiene más leche, digo, en algún momento la vaca no tiene más leche. Vos sin escuchás duda, pymes que te dicen, no, no puedo más. sin duda. A ver, más impuestos te aumenta más la informalidad y recaudás menos. Eso está probado con la famosa ley de Laffer en economía, ¿sí? Que llega un punto donde vos aumentás la presión impositiva y empezás a recaudar menos, no más. Porque los incentivos a la supervivencia y a eludir los impuestos son cada vez más grandes, digamos, ¿no? Si uno tiene ese instinto de empresario que quiere sobrevivir. Y como te digo, bueno, son todas políticas o son todas medidas que se abordan no para generar riqueza y crecimiento y expansión de la frontera productiva, sino por el contrario, es atender la coyuntura. Y esto es parte también, fíjate, de lo que pasa en el mundo y por qué Argentina hoy decimos que está fuera del mundo. Argentina, producto de sus desequilibrios, no tiene acceso a un financiamiento externo, que hoy países de la región se están financiando al 2, 3, 4% anual en dólares, ¿sí? A 10, 15, 20 años de plazo. Y como Argentina no tiene esa posibilidad, tiene un mercado de capitales relativamente pequeño y el Estado es el que absorbe casi todo ese financiamiento interno y no le alcanza para cubrir su agujero y tiene que cubrirlo con más presión impositiva o con emisión monetaria. Y de allí surgen también la desvalorización del peso, digamos, ¿no? Es como que todo es un engranaje que todo tiene que ver con todo. Ahora, si vos, en vez de tratar de que una de esas piezas de ese engranaje comiencen a generar incentivos distintos, enviar señales, yo no digo que sea fácil en este momento de pandemia, digamos, armar un plan macroeconómico, bueno, consistente y generar incentivos para la inversión y todo, pero empezar a dar señales de que querés cambiar algo, digamos. Porque ya lo dijo Einstein, hacer siempre lo mismo, digamos, y tratar de conseguir resultados distintos es imposible, digamos. Y Argentina va a morir en su ley así. Y lamentablemente la ley es más pobreza, más inflación y una moneda que va a tender a desaparecer. Cuando a vos te dicen, te preguntan, Diego, a ver, hablando de un inversionista individual, te dicen, ¿qué hago? Tengo posibilidad, tengo un resto. A ver, el que tiene un resto, un restito, un resto grande, lo que sea. ¿Qué hago? Bueno, tres principios básicos ahí, Karina. Siempre digo lo mismo. Primero, conocer tu perfil de riesgo, digamos. Es decir, bueno, para conocer el perfil de riesgo, es decir, ¿cuánto estoy dispuesto a tolerar de riesgo con mis inversiones que me deje dormir tranquilo por la noche, digamos, ¿no? En función de eso, bueno, uno tiene que conocer cómo funcionan los distintos instrumentos de inversión que hay en el mercado de acá o en el mercado de afuera, digamos, ¿sí? En segundo lugar, ¿cuál es tu horizonte de inversión? Yo lo que siempre digo es,
Tu ahorro en el mercado de capitales tiene que ser el ahorro para tu retiro o para tus objetivos de largo plazo. Es decir, vos no tenés que estar viendo, como decíamos recién, los políticos argentinos, la coyuntura. Vos tenés que estar viendo el bosque, no el árbol. Tenés que invertir de largo plazo en empresas que creas, en instrumentos que estén alineados con tu perfil y bien de largo plazo. Esa plata no la vas a ir necesitando. Por el contrario, yo te diría, seguí ahorrando, seguir siendo estricto con tus finanzas personales y andá incrementando el capital que vas ahorrando, ¿sí? Y en tercer lugar, la diversificación. Hoy invertir, digamos, está al alcance de cualquier inversor, por más pequeño que sea, y es más fácil que nunca. Digamos, la globalización más el desarrollo tecnológico nos permitió avanzar de una manera tal que hoy detrás de este escritorio donde estoy haciendo esta nota hoy, Karina, puedo abrirme una cuenta y operar cualquier mercado del mundo, digamos, ¿no? Y adquirir conocimiento es más fácil que nunca, digamos. Hoy está lleno de conocimientos en YouTube, tenés tutoriales, tenés un montón de conocimientos de cursos, etcétera, donde vos podés informarte y capacitarte. Entonces hoy no hay excusa, digamos, ¿sí? Es decir, depende de uno y depende de empezar ahora mismo. Bueno, pero ves, fíjate, y vuelvo a esto, mirá, lo que vos nos contás, como siempre muy interesante, Diego, y siempre te digo que sos muy didáctico, pero fíjate también qué oportunidad digamos que por ahí estamos desaprovechando. Con la tecnología, vos como bien señalás, detrás de un escritorio, vos puedes hacer lo que quieras hoy, estás conectado con el mundo, pero sin embargo en la Argentina penalizamos la inversión, porque volvemos a esto, el que invierte lo tiene que hacer desde la economía formal, vos no puedes abrir una cuenta en la informalidad, vos tenés que abrir, o sea, te relacionás con la economía formal de esa manera también, pero en la Argentina penalizamos el ahorro, la inversión y el patrimonio. O sea, es como, es medio loco esto. Porque es la frazada corta, no alcanza. Hay que repensar el gasto público, hay que pensarlo inteligentemente y nadie se pone a hacerlo. ¿Por qué? Porque cada 2 años hay una elección en el país, entonces cada uno quiere sacar su capital político, digamos. Justamente por eso yo te decía al principio de la charla que sin cohesión y unión y coincidencia en 3 o 4 cosas elementales, digamos, ¿no? Que puedan persistir a 15, 20 años, más allá de que gobierne, debe respetarse a rajatabla. Parece utópico, lo sé, más en la Argentina de hoy, con la grieta y con los enfrentamientos que hay. Pero si no lo hacemos, siempre vamos a estar en esta ciclotimia constante y déjà vu que es la Argentina. Otros países de la región lo lograron, digamos, ¿no? No estamos pidiendo imposible, no nos estamos comparando con Europa, el primer mundo europeo, Estados Unidos, con Australia, no, no, no. Estamos comparándonos con Chile, con Uruguay, con Perú. De vuelta, la crisis sanitaria afectó a todos por igual. Pero cuando baje esto, digamos, Argentina va a seguir en el mismo desequilibrio macroeconómico que antes. Entonces tenemos que aprender un poco de esto y tratar de ganarle al tiempo, porque también las condiciones favorables del mundo pueden que no duren varios años más, digamos. Porque mi Claro. impresión es que con toda la emisión monetaria que hubo en el mundo, seguramente en algún momento va a haber presiones inflacionarias. Si hay presiones inflacionarias, los bancos centrales del mundo van a tener que empezar a subir su tasa de interés y ahí se acabó el costo de financiamiento barato, digamos, y precios de commodities altos. ¿Sí? Entonces, o lo hacemos ahora o vamos a dejar pasar una nueva chance otra vez. Siempre hablamos, viste, Diego, del intangible de la confianza. Lo que vale ese intangible como que cotiza al infinito la confianza. Y la importancia, digamos, de los ejemplos que vienen de arriba, que tienen que venir de arriba. Cuando uno escucha, y no es un tema menor, cuando uno escucha a la vicepresidenta o al presidente decir, porque ya no es un tema de decisión, pues decir, bueno, lo decido y lo comunico como una política, sino de alguna manera decir, bueno, mira, no podemos pagar porque no tenemos plata. Pregunto también, ¿cómo le cae al ciudadano de a pie que por ahí no puede mantener una pyme, está ahogado con los impuestos, que por ahí también tiene ganas de decirle al gobierno argentino, y yo no te pago más impuestos, ¿sabes por qué? Porque no tengo plata. Digo, porque también uno puede pensar que ese tipo de situación que aparentemente se da por ahí para decirlo para la tribuna, tipo, viste, mensaje político, pero también es un mal ejemplo para la gente, porque digo, la gente te lo puede tomar y decir, ah, sí, vos, yo, ¿sabés qué? Tampoco tengo plata, no te pago. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, creo que ahí, digamos, hay que manejar desde el punto de vista, yo te digo, del inversor o de alguien que analiza la economía y los mercados,
hay que tratar de distinguir lo que es el discurso del pragmatismo de los hechos después, digamos, ¿no? Claro. Sabemos que ningún país del mundo le defaultó al Fondo Monetario Internacional y que si Argentina llegara hasta ese extremo sería sumamente grave, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo, digamos, el juego de la política, pero también, digamos, la historia muestra que algún tipo de acuerdo se va a tener que llegar, ya sea antes de las elecciones o después. El tema es, de vuelta, qué impacto puede llegar a tener eso en el cambio de las expectativas y la confianza, porque de eso se trata un acuerdo, digamos. No que venga más dinero, que el Fondo Monetario, bueno, a partir de ahora nos ayude a salir adelante. No, acá se trata de motorizar la confianza para ver si Argentina está en condiciones de que este rebote económico que estamos viendo hoy pueda hilvanarse en un crecimiento de 3 o 4 años seguidos, pero para eso hace falta reformas y obviamente solucionar los desequilibrios, algo que implica de alguna manera algún costo político. Y nuevamente el valor infinito de lo que se llama confianza, en la vida privada, en la vida pública, en los mercados, en lo que sea, el valor de la confianza. Diego, como siempre, un placer charlar con vos. Bueno, Karina, mil gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que pronto lo hagamos cara a cara en el estudio. Seguro, absolutamente, absolutamente. Crucemos los deditos, que esto se termine, la pandemia. Un beso gigante, Diego, gracias, muchas Hasta gracias. luego. Chau, chau.